Los héroes de la fe. La Biblia en Hebreo capítulo 11 hablan de hombres y mujeres llenos de fe en la presencia de Dios. Y estos hombres llenos de fe se convirtieron en grandes héroes en su tiempo, creyéndole a Dios por cosas grandes y por cosas poderosas. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Abraham fue un héroe de la fe. Un hombre lleno de la presencia de Dios, un hombre que le creyó al Señor, un hombre que mantuvo su fe, su compañía en el Señor. Un hombre que se hizo amigo de Dios por esa misma fe y alcanzó grandes promesas en Dios. Alcanzó a hacerse llamar amigo de Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un hombre totalmente lleno de fe, que le creía a Dios, que dependía de la fe de Dios. A este hombre Dios lo llama a los 75 años y le da promesas poderosas. A este hombre de 75 años Dios le dice que va a ser de él una gran nación. A un hombre de 75 años y que su esposa era estéril, Dios se le revela y le dice que lo va a hacer una gran nación. Y que en él y en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Te estoy hablando de que Abraham fue un hombre lleno de fe, tal y como Dios quiere que tú seas, un hombre, una mujer, que tengas un hogar lleno de fe, un matrimonio lleno de fe. Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe, que en tu familia se respire la fe de Dios, que en tu matrimonio se respire, se sienta la fe de Dios, que en tu ministerio, que en tus finanzas, que en tu negocio se sienta esa atmósfera de fe. Porque todo lo que rodeaba a Abraham tenía que tener contacto con la fe que él tenía en el Dios de Israel. La fe que tú le tienes hoy a Dios no solo te va a salvar a ti, sino que va a rescatar a tu familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Oye lo que dice la Biblia en Hebreo capítulo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dice así el 8. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham fue un hombre que Dios le habló y ahí mismo le creyó al Señor. Un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre pagano. Abraham creía en astrología. Su padre Taré era un hombre que creía en la luna. Era un hombre que creía en astrología. Y en esa formación creció Abraham. Pero cuando Dios se le revela, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. El nombre Abraham significa Padre exaltado. El nombre Abraham significa Padre de multitudes. Dios le hace una promesa a este hombre y este hombre empieza a caminar en fe. Génesis 12, Abraham empieza a caminar en fe, sale de su tierra, de su parentela, al lugar donde Dios quiere que él habite, al lugar donde Dios quiere que él more. Y es que cada vez que Dios te va a hacer grande, mi amigo, mi hermano, cada vez que Dios va a hacer cosas grandes contigo, cada vez que Dios te va a sanchar, te va a bendecir, Él primero te hace un reto y te saca del nido de la comodidad. Cuando Dios te va a dar tu casa, te saca del nido de la comodidad y te pone a hacer desafíos que al principio te va a dar miedo, pero que al final ese desafío se va a convertir en gran victoria. Hay gente que para este tiempo ya era para que estuvieran viviendo en casa propia, pero por la falta de gallardía, de coraje, por la falta de soltar el miedo,
es que no han tenido su hogar. Y Dios hoy te está diciendo a través de este programa Despierto y aún estoy contigo, que Dios te va a meter en retos, donde tú vas a tener que sacar el pie de la barca y caminar en fe, donde vas a tener que sacar el pie de la barca y caminar en lo sobrenatural de Dios. A la verdad, Pedro no solamente caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre una palabra. Y cuando Pedro caminó sobre una palabra, entonces las aguas lo sostuvieron. Cuando tú caminas sobre la palabra, todo lo que necesitas te va a sostener por palabra de Dios. Te va a sostener Dios la economía. Dios te va a sostener tu matrimonio. Dios va a sostener a tus hijos. Abraham salió de su tierra y su parentela y Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a ensancharlo. Cuando tú sales de la comodidad, cuando tú sales de la mediocridad, cuando tú sales de los comentarios de la gente que no te quieren ver crecer, cuando no le haces caso a esos comentarios, cuando no le haces caso a esas personas que lo único que quieren es verte destruido, entonces Dios va a hablar contigo y te va a dar promesa. Abraham le creyó a Dios a ciega. Me llama mucho la atención lo que la Biblia enseña de Abraham, de Sara, que le creyeron a Dios. Sara era estéril y pudo concebir y dar a luz a un hijo, el cual le llamaron Isaac. Pero antes de que Dios cumpliera la promesa, mira lo que dice Romanos capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Y no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Oye esto, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por la cual también su fe le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia su fe. Oye, Abraham consideraba su cuerpo como muerto, pero le seguía creyendo a Dios. Abraham le creyó a Dios por encima de sus imposibilidades. El hombre estaba ya adulto de edad, viejo, y aún su cuerpo estaba como casi muerto. Y por encima de esas limitaciones, por encima de esos obstáculos, por encima de esas barreras, Abraham le creyó a Dios. No sé qué te está haciendo obstáculo a ti hoy. Puede ser un comentario mal dicho. Puede ser que tu obstáculo hoy es que no tengas la economía que necesitas para emprender el negocio. Pero no necesitas la economía, necesitas una palabra. Puede ser que hoy no tengas el capital para levantar ese emprendimiento. Puede que hoy no tengas los recursos o las conexiones en el banco para poder tener una cuota inicial para tu casa. Puede que hoy no tengas los recursos, las conexiones necesarias para poder realizar tu sueño. Pero Abraham no lo estancó ni siquiera su cuerpo viejo, ni siquiera su cuerpo como muerto. Abraham le creyó a Dios. Cuando le creemos a Dios por encima de los desafíos, cuando le creemos a Dios por encima de las limitaciones, cuando le creemos a Dios por encima de los obstáculos, vamos a alcanzar la promesa. Este año 2025, Dios quiere que antes de que se vaya, tú puedas ver tu casa, tú puedas conquistar esa moto, ese carro, tú puedas conquistar ese matrimonio, tú puedas levantar ese ministerio, que por la fe en Dios tu matrimonio cambie, que por la fe puesta en Dios tú puedas obtener tu Isaac. Sara era estéril y ni aún la esterilidad de Sara puso a Abraham en duda, sino que Abraham se fortaleció, lo dice la palabra, y dijo, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es tan poderoso que sin importar quién te ayude, Dios no necesita la ayuda del hombre. Dios lo va a hacer. Dios te va a abrir camino. Vas a ver la promesa de Dios. Tus hijos van a cambiar. Tu esposo va a cambiar. El matrimonio va a crecer. Se va a restaurar el matrimonio. Esa llamada que tú necesitas, esa llamada que estás esperando para el empleo viene. Esa puerta se va a abrir. Vas a entrar en la universidad. Tus hijos serán universitarios. Te va a ir bien en la vida. Por la fe, créelo. Te va a ir bien.
Hoy estás llorando, estás sufriendo, te sientes caído, pero por la fe en Dios, mañana estarás arriba y no abajo. Estarás de pie, te irá bien y te convertirás en un testimonio delante de aquellos que te vieron en proceso, que te vieron caído, porque tú fuiste llamado, como Abraham, a ser una nación grande en Dios y a multiplicarte y a ver la gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Los héroes de la fe. Shalom.